economía procesal que resulta fundamental a la hora de la toma de decisiones. Bueno, ¿a qué obedece? ¿Hay lugares? Sí, ¿Silencio? estoy buscando. No. ¿A qué obedece esto? Vamos a analizar individualmente cada uno. Bien. El tema de lo que es el juez competente. Ya lo hemos analizado en la anterior oportunidad en cuanto a la importancia, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de determinar la competencia ante un conflicto y un privatista multinacional? Saber qué juez va a resolver el caso, ¿no? Porque los jueces de distintos estados pueden llegar a resolver ese conflicto y privatista multinacional de la misma forma. No, exactamente. O sí, ¿bien? Pero puede ser que no. ¿Y en esto de qué va a depender de que resuelva de la misma forma o no de la misma forma? ¿De qué va a depender? No, aparte de eso, sí, no está mal. ¿De qué va a depender? De las leyes del lugar. Muy bien. Ahí me gusta más. Planteas el tema, ¿cómo es tu nombre? Sí. El tema de las convenciones, los tratados, ¿no? La importancia que tiene para poder establecer el tema de lo que es la competencia, ¿no? La competencia y el juez. ¿Qué juez va a entender ante un conflicto de un privatista multinacional? Y obviamente ahí va a haber el tema de qué derecho va a aplicar al momento de resolver ese conflicto de un privatista multinacional. Entonces, hay una correlación entre lo que es el forum y el ius, precisamente por la importancia en cuanto a lo que es la competencia, en cuanto a lo que es la jurisdicción y la importancia que tiene el tema de lo que es el derecho aplicable. Ahora bien, cuando planteamos el tercer interrogante en cuanto a la efectividad de esa sentencia, para que se pueda esa sentencia extranjera, ¿no? En cuanto a la actitud y reconocimiento, ejecutar en otro estado y sea efectivo, ahí entra a jugar el tema de lo que es la llamada jurisdicción indirecta. ¿Bien? ¿Qué implica esto? Implica que mencionamos el tema de una sentencia extranjera que pide ser reconocida o ejecutoriada en otro estado. ¿Bien? Y es ahí, como muy bien planteaba acá en su momento Sergio, juega el tema de la cooperación internacional. ¿Por qué pone en juego, Sergio, el tema de la cooperación internacional? ¿Qué importancia tendría en este caso? Para tener una solución integral. Bien, la solución integral va a estar puesta en función de qué. No está mal lo que acaba de decir, pero ¿qué más? Muy bien, una habla del juez, de la cooperación del juez, ¿no? De todos los instrumentos, si puede tener o no, en cuanto a poder efectivizar esa medida. ¿Bien? Y no va a poner en juego el tema de... va a poner en juego de cuáles van a ser los requisitos que va a tener que tener esa sentencia extranjera para poder, ya sea reconocer o ejecutoriar en ese estado. ¿Bien? No cualquier sentencia que va a pedir reconocimiento va a ser efectiva en un estado. Para que usted lo pueda llegar a entender. ¿Cuál sería un ejemplo en el cual vemos la sentencia y no se puede efectivizar? Yo les voy a dar un ejemplo ahora, pero quiero que lo puedan analizar ustedes y en función de eso vemos el ejemplo en abstracto para poder analizarlo. ¿Cuál sería un ejemplo? Que vaya contra las leyes internas del Estado. Muy bien, sí. Bien, no está mal, pero entonces ¿cuál sería en el ejemplo? Un matrimonio igualitario en Arabia. Sí, podría ser. Alguien levantó la mano ahí. Yo iba a decir un pedido de captura, pero en un país que no tiene. No, le pone ejemplo para que sea tan extremo, ¿no? El tema de la pena de muerte, ¿no? Que se pide que se ejecute la pena de muerte acá en la Argentina. Eso va a ser imposible, ¿bien? Porque iría en contra de qué. Muy bien, del orden público internacional nuestro, internacional argentino, ¿bien? Iría en contra de los tratados y las convenciones que firmó la Argentina, ¿bien? Y que obviamente tienen rango constitucional, ¿bien? Es decir, poniéndolo en un ejemplo extremo, ¿no? En cuanto a que no se pueda llegar
ejecutar esa sentencia extranjera, ¿bien? Pero bueno, no solamente hablamos de una sentencia extranjera, sino también hablamos de un laudo arbitral en cuanto a lo que también referimos ya sea el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, ¿bien? Eso sería planteado en cuanto a lo que es el tercer interrogante. Y por último nos planteamos el tema de la efectividad de la economía procesal relacionado a la toma de decisiones. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de la efectividad de la economía procesal? ¿Qué relación guarda con respecto a lo que venimos planteando en materia de jurisdicción? Sin lugar a duda, ¿no?, el poder llevar a cabo un juicio en otro estado, ¿qué va a implicar? Un costo, bien, y hablamos de un costo, ¿cómo es tu nombre? Lorena. Lorena. Lorena, un costo económico, ¿bien? Y hemos puesto en algún momento el tema del ejemplo extremo, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo que ejecutar un pagaré de $300.000, no va a ser lo mismo que ejecutar un pagaré de $1.000, ¿bien? En el Uruguay. ¿Por qué no va a ser lo mismo en el ejemplo extremo? ¿Qué lo va a diferenciar uno del otro? Aparte del monto, ¿no? ¿Qué lo va a diferenciar? ¿El costo? El costo, ¿no? El costo que va a implicar qué cosa. ¿Cuál sería el costo en ese caso si yo quiero ejecutar un pagaré en el Uruguay? Puede ser que a la final sean más el costo de ejecutarlo que de no ejecutarlo. Exactamente, muy bien. El costo de ejecución, llevar a cabo, contratar un abogado, bien, que pagar sus honorarios y todo eso me conlleve a que no llegue a cubrir todos los gastos necesarios y que obviamente implique en alguna medida una medida desacertada. Ahora bien, si yo tengo que ejecutar un pagaré de $300.000, ya obviamente ahí cambia, ¿no?, en cuanto a lo que es la necesidad de cubrir esos costos al momento de querer ejecutar ese pagaré en este caso vamos a suponer en el Uruguay, ¿bien? Ese sería obviamente un problema planteado desde el punto del derecho internacional privado. Ahora bien, si yo hablo de ejecutar un pagaré en una provincia de la Argentina, ahí estaremos planteando qué tipo de problema. Un problema de derecho interno. Exactamente, un problema del derecho interno, que lo terminaría resolviendo ¿quién? Juez de acá, de Argentina. Exactamente, el juez argentino, y hablaríamos obviamente que lo termina resolviendo el derecho privado comercial argentino, ¿bien? En ese contexto se refiere al tema de lo que venimos planteando, ¿bien? Bueno, para hablar de la jurisdicción, sin lugar a dudas, tenemos que referirnos al tema de la jurisdicción, ¿bien? Cuando hablamos de la jurisdicción indirecta, ya dijimos, referimos al reconocimiento y ejecución de una sentencia o un laudo arbitral en otro estado, ¿bien?, para poder pedir ese reconocimiento o ejecución. Eso con respecto a la jurisdicción indirecta. Pero también existe la jurisdicción directa, ¿bien? ¿Qué implica la jurisdicción directa? Son las pautas que va a determinar exactamente, las pautas que va a determinar la competencia general de los tribunales propios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, implica de que va a haber en nuestro ordenamiento jurídico interno una norma que nos va a indicar, por ejemplo, quién va a ser el juez competente para entender en determinadas cuestiones, que nos va a indicar cómo se va a resolver esa cuestión. ¿Bien? Alguien, creo que el 2622, ¿podría leer el 2622? Refiere al tema, creo, de la competencia en materia de matrimonio. ¿Alguien lo puede leer? 2622. Sí, lo leo. A ver. Derecho aplicable, No, entonces la anterior, 2621. jurisdicción. Sí, por favor.
Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Bien, hasta ahí. Ok. Ahí nos refiere qué va a entender la norma en materia del matrimonio. Bien. A ver, léalo por favor de vuelta. Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Bueno, ahí refiere de 5 situaciones. ¿Bien? ¿Cuáles serían esas 5 situaciones? Refiere a la validez del matrimonio, refiere a la nulidad del matrimonio, refiere al divorcio y refiere a los efectos del matrimonio. ¿Qué serían los efectos del matrimonio que plantea la norma? ¿Cuáles serían los efectos? Hay 2 tipos de efectos. ¿Cuáles serían? Civiles y patrimoniales. Efectos patrimoniales, bien. Refieren al patrimonio, está bien. ¿Y qué más? No son civiles, sino los efectos personales, muy bien. Bien. Entonces, esas 5 cuestiones en materia de competencia, según el artículo 2021, nos va a dar una regla de solución. Por el juez del último domicilio conyugal efectivo. Ahora bien, la pregunta que usted me podría llegar a hacer es, ¿qué entiende la norma por domicilio conyugal efectivo? Es donde viven de común acuerdo, ¿bien? Y le da la otra posibilidad, otra regla de solución. ¿Cuál va a ser la otra regla de solución saliendo del último domicilio conyugal efectivo? El domicilio o residencia habitual. Exactamente, domicilio o residencia habitual del demandado, ¿bien? Es decir, le está dando 3 opciones en materia de competencia. Bueno, acá yo les acabo de dar un ejemplo real que da cuenta de cómo se va a regir en materia de competencia en cuanto a la validez del matrimonio, en cuanto a la nulidad del matrimonio, en cuanto a la disolución del matrimonio y en cuanto a los efectos del matrimonio. ¿Bien? Planteado que los efectos del matrimonio, como lo plantea el artículo 2021, refiere tanto a los efectos personales como patrimoniales. Ahora bien, la pregunta sería, ¿quién va a determinar esa competencia? Está la norma, ¿no? Se plantea un conflicto en cuanto a lo que es la validez del matrimonio. ¿Quién va a interponer el tema de la competencia? Dándole 3 reglas de solución. El actor, exactamente. Bien. El actor obviamente va a interponer y en este caso lo va a interponer en función de qué. ¿Qué va a merituar a la hora de poder determinar esa competencia? Conveniencia. La conveniencia, muy bien, correcto, la conveniencia, ¿no? ¿Dónde va a entablar esa demanda, bien, de acuerdo a su conveniencia? Bien. Era lo que estábamos viendo la vez pasada. Sí, exactamente, sí, dígame. No, de acuerdo a lo que persiga el actor. Sí, exactamente, bien. Ahora bien, hay una etapa procesal en cuanto a lo que es la demanda, ¿no? Establece el tema de fundar por qué considera el actor la competencia, vamos a suponer, del último domicilio conyugal efectivo para poder entablar, vamos a suponer, la validez del matrimonio, pero ¿cuál sería el próximo paso siguiente en cuanto a que una vez que el actor interpone la demanda, funda el derecho, quién es el competente? El juez la acepta. ¿El juez qué? No, dígalo. No El juez lo que termina haciendo, obviamente, le da curso a esa demanda, ¿bien? Y le da traslado de esa demanda, ¿no? ¿A quién? Al demandado. Al demandado, ¿bien? ¿Y el demandado qué puede hacer? ¿Qué instancias tiene en cuanto, siguiendo el razonamiento de la competencia, qué instancia va a tener? Y va a tener la instancia de contestación de demanda. Muy bien. En el cual, ¿qué puede plantear también el demandado? En esa contestación de la demanda. Puede plantear la... Sí. Cambio de competencia. Claro, No es el cambio de competencia. falta de competencia. No está mal. ¿Eh? Falta de competencia. No. Incompetencia. La incompetencia. ¿A través de qué? ¿De plantear qué? ¿Eximiente es? No. Empieza con E. Un recurso. No.
La excepción. La excepción de incompetencia, ¿bien? ¿Por qué? Digamos, al plantear esa excepción de incompetencia, ¿qué plantearía el demandado? Que tiene derecho a que sea en el domicilio del demandado. Muy bien, podría plantear eso, ¿no? Porque si está de acuerdo, ¿qué haría ese demandado? Lo aceptaría. Muy bien, lo aceptaría. Usted sabe que, y lo dijo la doctora la otra vez, en cuanto a lo que es la carrera, se maneja con plazos, ¿bien? Si al momento de la demanda, obviamente va a contestar la demanda, y no hace mención al tema de la competencia, es porque asiente que la competencia de la parte actora va a ser último domicilio conyugal efectivo. Ahora bien, si como muy bien plantea él, de repente plantea una excepción de incompetencia diciendo que no lo considera viable esa competencia y considera viable el domicilio del demandado, bueno, será el domicilio del demandado y fundado en derecho. ¿Por qué tendría que ser domicilio del demandado? ¿Bien? Planteándolo, digamos, desde este punto de vista, obviamente uno puede llegar a preguntar, bueno, a ver diferentes tomas de posición en cuanto a lo que es la competencia, ¿quién lo va a terminar resolviendo? Si uno dice A y el otro dice B, ¿quién lo va a resolver al final? El juez, exactamente, muy bien, el juez lo va a terminar resolviendo. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a empezar a analizar cómo plantea el tema de la jurisdicción ya desde el punto de vista de distintas situaciones. Y es ahí donde tenemos que analizar primero el artículo 2601 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, para comenzar ese análisis, sin lugar a dudas tenemos que plantearnos qué pasó previo a esta sanción de este Código Civil y Comercial de la Nación. Antes del 2015 no existía una norma específica que regule el tema de la jurisdicción en el ámbito del derecho internacional privado. A partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que se produce en el 2015, que este año se cumplen 10 años, obviamente se plantea el tema de la jurisdicción. ¿Bien? La jurisdicción planteado en cuanto a cómo va a ser la jurisdicción en el ámbito del derecho internacional privado. ¿Bien? Y es ahí donde el artículo 2601 nos da digamos en principio, las reglas básicas que tienen que ver en materia de jurisdicción. ¿Qué voy a tener en cuenta al momento de ese análisis en materia de jurisdicción? ¿Bien? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Bien? Y es ahí donde obviamente vamos a tener el mecanismo de los instrumentos necesarios para poder determinar cómo se va a resolver esa competencia desde el punto de vista del derecho internacional privado. ¿Alguien es tan amable de leer el 2601? ¿Lo leo? A ver, por favor. La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del presente código y a las leyes especiales que sean de aplicación. Menciona acá el tema del acuerdo de partes. ¿Qué implica el acuerdo de partes en materia de jurisdicción? Si las partes no... Y eso sí no está bien, pero ¿qué implicaría? La voluntad. La voluntad de las partes. ¿Qué más? Que sería ¿cómo? ¿A qué se llamaría esa voluntad de las partes de someterse a una jurisdicción? Sí, tiene que ver, muy bien, correcto, de la autonomía de la voluntad y tiene que ver con la llamada prórroga de jurisdicción. ¿Bien? No he desacertado, digamos, lo que acaba de mencionar. ¿Tu nombre cómo es? Mabel. ¿Mabel? Sí. Mabel, en cuanto a la autonomía de la voluntad que nos da a las partes de prorrogar la jurisdicción, Mabel y yo determinamos que en ese contrato internacional que hacemos, donde se celebra en la Argentina con cumplimiento en Uruguay, determinamos que la prórroga de jurisdicción va a ser el Uruguay, porque lo disponemos nosotros. ¿Bien? Por eso, digamos, plantea acá en el análisis el acuerdo de las partes. Las partes pueden acordar esa prórroga de jurisdicción si habilitan, habilitan alguna medida que nosotros podamos prorrogar esa jurisdicción según lo dispone el artículo 2601. ¿Bien? Arranca el artículo 2601 refiriendo que en este caso la jurisdicción internacional en este caso los jueces argentinos, dice, no mediando ningún tratado internacional y ninguna convención internacional, ¿no?
y en ausencia de acuerdo de las partes. ¿Bien? ¿Por qué plantea esta situación? Bueno, vamos al ejemplo para que ustedes lo puedan llegar a entender, que ya lo venimos reiterando. ¿Y cuál sería? Vamos a suponer, igual se los voy a contar. En cuanto a los tratados, existe el Tratado de Montevideo del 89, que lo ratificó Argentina, Bolivia y Perú. Cuando hablamos de ratificar un tratado, ¿qué implica? Que entra en vigencia ese tratado. ¿Bien? Después de celebrarse 50 años de ese tratado de 1889, es decir, en 1940, se celebra un segundo tratado de Montevideo, en donde lo ratificaron Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Bien? Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué plantea los países y por qué plantea el tema de la ratificación? Porque ahora, viéndolo con un ejemplo, van a dar cuenta, digamos, de la necesidad de saber por qué la necesidad de saber quién ratifica qué tratado. ¿Bien? Si yo refiero matrimonio celebrado en Bolivia, que quiere disolverlo en la Argentina, ¿estamos hablando de un problema y un privatista multinacional? Matrimonio celebrado en Bolivia, lo quiero disolver en la Argentina, ¿es internacional? Sí, bien. Tendríamos que ver en este caso, en materia de jurisdicción, ¿qué tendríamos que analizar? ¿Qué nos está indicando la norma en materia de jurisdicción? Sí, hay un tratado. Muy bien. Y la pregunta, ¿hay un tratado con Bolivia? Exactamente, el de 1889. Bien. Entonces me fijaría si hay reglas de solución en materia de jurisdicción, en materia de divorcio, en materia de matrimonio. Bien. Ahora bien, saliendo de ese ejemplo, vamos a otro. Contrato celebrado en el Uruguay con cumplimiento en la Argentina. Bien. ¿Es un problema y un privatista multinacional? ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, ¿qué tratado va a dar cuenta en cuanto a poder determinar esa regla de solución en materia de jurisdicción? Sería 1989. No, el del 40, porque la Argentina ratifica con Uruguay el del 40. ¿Bien? Y vamos al tercer y último caso, que sería... Perdón. Sí, dígame. El primero Uruguay había. El Tratado de Montevideo también estaba. Sí estaba, pero... No ¿quién ratificó. No lo ratificó, pero si ratifica el del 89, del 40, ¿cuál queda vigente? El 40. El último, exactamente. Por eso ni siquiera mencioné el 89, para no confundirlos. ¿Bien? Hoy por hoy está vigente entre Bolivia, Perú y la Argentina con el 89 y del 40 con Uruguay y Paraguay. Bueno, vamos a ver ahora otra situación. Matrimonio celebrado en Brasil. ¿Bien? Y quiere disolverlo en la Argentina. Bueno, ahí la pregunta que nos haríamos es, ¿existe algún tratado o una convención internacional? Digamos de lo que les acabo de mencionar. ¿Lo hemos mencionado en algún tratado? No. Bien, ¿y entonces cómo lo resolverían? Con derecho interno. Muy bien, serían las normas del derecho internacional privado que terminan resolviendo ese conflicto de un privatista multinacional. ¿Bien? ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene una duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, es ahí donde precisamente nos va a plantear, ¿no?, esta necesidad, ¿no?, en cuanto a cómo se va a resolver. Refiere que lo va a resolver de acuerdo a las normas de este código o las leyes especiales. ¿Por qué hace referencia a las leyes especiales? Bueno, porque van a haber leyes especiales que dan cuenta y que no están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, en el tema de la ley de concursos y quiebras. Bien, ahí van a tener una ley especial que indica cómo se va a resolver un concurso o una quiebra y que no está planteado acá en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. Bueno, el artículo siguiente, el 2602, nos va a referir al tema del foro de necesidad. Bien. ¿Y qué va a indicar esto? Cuando dice, en este caso, refiere a las reglas del presente código, no van a atribuir jurisdicción internacional a los jueces argentinos, y es ahí donde nos va a indicar cuándo va a poder intervenir, en qué caso, y habla de una excepción que obviamente está planteando en cuanto a lo que es el foro de necesidad.
venido a la justicia a la persona. Exactamente, bien. Ese sería uno de los argumentos que ahora lo vamos a analizar en forma individual, bien. ¿Alguien podría leer el 2602? Si querés lo leo, jefe. Sí, por favor. Fuera de necesidad. Aunque las reglas del presente código no atribuyen jurisdicción internacional a los jueces argentinos, estos pueden intervenir excepcionalmente con la finalidad de evitar la denegación de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero, y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz. Bueno, refiere al tema de en el análisis, ¿no? Lograr la sentencia eficaz, obviamente, y también plantea el tema de la necesidad en cuanto a garantizar el derecho de defensa en juicio. Sin lugar a dudas son derechos que tienen que ser garantizados. Y acá refiere el juez argentino en qué momento ese juez argentino sí o sí va a tener que resolver una cuestión planteada, ¿bien? Como una excepcionalidad, como muy bien se plantea acá, como un foro de necesidad, ¿bien? Con el fin de garantizar el derecho de defensa en juicio y atender la conveniencia de lograr, como muy bien plantea acá, una sentencia eficaz. Ahora bien, le pone en alguna medida la excepción. ¿Cuál sería la excepción? Siempre que no, dice acá, no sea razonable exigir la indicación de la demanda la iniciación de la demanda en el extranjero. ¿Bien? Esto tiene que ver en alguna medida porque si la demanda se tiene que iniciar en el extranjero, obviamente no puede iniciarla en la Argentina. No hay manera de que el juez argentino se arrogue competencia cuando esa demanda se tiene que iniciar en el extranjero. ¿Y cuál sería un ejemplo en el cual sí o sí se tenga que iniciar en el extranjero? Lo que hablaba usted, el tema de la pena de muerte. Vamos a otro. ¿Cuál sería? En el caso de Maradona, que no tenga bienes en Argentina y sean todos, por ejemplo, en Italia. Muy bien, ese sería un ejemplo. Bien. Les pongo otro ejemplo. Si un contrato fue celebrado en el Uruguay, con cumplimiento en el Uruguay, ¿hay posibilidades que estemos hablando de un caso de privatista multinacional? En ese caso, no. Bien. Ahora bien, en ese caso, obviamente, no hay ningún punto en común en el cual se estén planteando en diferentes estados, ¿bien? Pero como muy bien hemos planteado en alguna oportunidad, ¿no? Que ese caso es nacional del Estado uruguayo, puede devenir que ese caso nacional devenido en el Uruguay se transforme después en un caso privatista multinacional. ¿Y qué tendría que pasar para que se haya esa conversión y sea un caso privatista multinacional? Si hablamos de celebración en Uruguay y cumplimiento en el Uruguay, ¿qué tendría que suceder? La mercancía salga de acá. ¿Cómo? La mercancía salga de Argentina. Muy bien, esa sería una alternativa, ¿bien? Dándole un tinte más que nada internacional, ¿bien? O que el cumplimiento no sea únicamente en Uruguay, sino también en la Argentina, ¿bien? Es decir, puede darse esa situación, ¿bien? Y ahí habla obviamente del tema del foro de necesidad, ¿no? De cuándo ese juez va a tener que sí o sí arrogarse esa competencia, teniendo en consideración todas estas cuestiones, ¿no? El derecho de defensa en juicio, lograr una sentencia eficaz, que esa sentencia, perdón, que ese juicio no se tenga que iniciar sí o sí en el extranjero, ¿bien? Y que, ¿qué más nos planteaba la norma? Y con la finalidad fundamental de evitar, de denegar justicia, ¿bien? Sí o sí ese juez le tiene que dar una solución a ese conflicto privatista multinacional, ¿bien? Y es ahí que puede arrogarse esa competencia internacional, ¿bien? Bueno, después nos plantea el tema de el artículo 2609, el tema de la llamada jurisdicción exclusiva. ¿Bien?
dentro de lo que venimos analizando, vamos a ver ahora el tema de la competencia, cuando el juez argentino va a tener jurisdicción exclusiva. ¿Bien? Esto no estaba realizado en el Código Civil derogado, ¿bien? Y en el Código Procesal. Trae a cuento, digamos, de poder establecer cuándo el juez argentino va a tener jurisdicción exclusiva en materia del derecho internacional privado. Solo refiere a algunas cuestiones que indudablemente tienen que ver con la práctica habitual de lo que sucede en los conflictos geoprivatistas multinacional, y también tiene que ver obviamente con esa necesidad que sea el juez argentino que termina resolviendo determinados conflictos que vamos a plantear ahora en forma individual. ¿Bien? ¿Qué dice el 2609? Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para conocer en las siguientes causas. ¿Bien? Hace la excepción con respecto a las leyes especiales. Bueno, es decir, así como existe el Código Civil y Comercial de la Nación, existen leyes especiales en donde va a determinar quién va a ser el juez competente. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos va a indicar el 2609? ¿Cuáles van a ser esas causas que va a llegar a entender el juez argentino desde el punto de vista de la llamada jurisdicción exclusiva? Primero, en materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República. Bueno, ¿por qué habla de él en materia de derechos reales sobre los bienes inmuebles situados en la República? ¿Qué necesidad tiene en este caso de que sea el juez argentino que termine resolviendo ese conflicto? Porque el bien, ¿dónde está situado? En la Argentina, ¿bien? Y como tal, cualquier medida que se tenga que tomar sobre ese bien, no va a ser un juez extranjero, sino va a ser el juez argentino, el que tenga, en este caso, como dijimos hace rato, una llamada jurisdicción exclusiva. ¿Bien? Segundo, en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro público argentino. Refiere en materia de validez o nulidad, ¿no?, de las inscripciones practicadas en registros públicos argentinos. ¿Por qué se plantea esta situación? ¿Qué fundamento tendría en cuanto a plantearnos como una jurisdicción exclusiva? Porque es material que solamente se plantea acá. Sí, en donde obviamente los registros están en la Argentina, ¿bien? Y como tal, va a ser la competencia de ese juez argentino al momento de establecer ese registro, ¿bien? Porque acá lo que se está poniendo en juego es si es válido o nula esa inscripción, ¿bien? Y uno se podría llegar a preguntar, ¿y en qué caso se podría dar la validez o nulidad de una inscripción? ¿Cuál sería la situación en cuanto se plantea una validez o una nulidad de esa inscripción, en ese registro? ¿Cómo podría ser un ejemplo en cuanto a la validez o la nulidad de un matrimonio? No. Que sea una persona incapaz. Determinar si es una persona capaz o no, bien, pero no apuntaba a eso, apuntaba quizás a ver, ¿qué podría ser? A el registro en cuanto a una partida de nacimiento, una partida de función, bien, a que le hayan puesto mal el apellido, bien, y obviamente el juez que va a entender en esa situación, en ese conflicto en cuanto a lo que es la validez o la nulidad, va a ser el juez argentino, ¿bien? No va a ser un juez extranjero que va a determinar si es válido o no esa inscripción, ¿bien? Y tampoco va a plantear si es válido o no esa nulidad del juez extranjero. No va a ser el juez argentino, porque el registro está en el Estado argentino, ¿bien? Y es ahí en donde se basa en cuanto a lo que es esa llamada jurisdicción exclusiva. Tercero, en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños, dibujos y modelos industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, cuando el depósito o registro se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado en la Argentina. ¿Bien? Todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que es el derecho intelectual en cuanto a modelos, diseños, todo esto también tiene una lógica en cuanto sea el juez argentino que tenga jurisdicción exclusiva. Esto no había tenido en cuenta en su momento
tanto el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como el Código Civil. Lo incorpora a partir de, obviamente, la importancia que tienen, ¿no?, todas estas cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual, ¿no?, a marcas, diseños, patentes, ¿bien?, en poder determinar que sea el juez el que tenga la jurisdicción exclusiva en materia de estas cuestiones, ¿bien? Ahora vamos a ver el tema de las medidas provisionales y cautelares. Esto lo plantea el artículo 2603. ¿Alguien puede leer el 2603 hasta el inciso A? 2603. Lo puedo leer si quieres. Sí, por favor. Medidas provisionales y cautelares. Los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares a. Cuando entienden el proceso principal, sin perjuicio de que los bienes o que las personas no se encuentren en la República. Bueno, B. ¿cuál sería un proceso principal? ¿Podría ser una sucesión? Sí, podría ser una sucesión. Yo le apuntaba ¿Podría quizás... tratarse como un embargo? Claro, podría ser un embargo, ¿no? Pero ahí apuntaría más que nada el tema de un bien. Tengan en cuenta que el bien, si toda la Argentina, lo va a terminar el embargo, ¿no? Sería del juez argentino. Pero acá hablamos de una medida provisional quizás en otro estado. Y es ahí donde, sin lugar a dudas, ¿cómo se trasladaría en un ejemplo una causa principal de una causa no principal? Por ejemplo, vamos a suponer de un divorcio se demanda, por ejemplo, también el tema de las cuestiones de alimentos, ¿bien? Sin lugar a dudas, ¿lo va a tramitar el mismo juez? Sí, lo va a tramitar el mismo juez. El mismo juez que lleva a cabo el alimentos también va a tramitar, perdón, el de divorcio, va a tramitar el alimento y va a tramitar el tema de la ejecución de esos alimentos, ¿bien? El inciso B, por favor. A pedido de un juez extranjero competente o en casos de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentran o pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional para entender el proceso principal. Bien. Ahí refiere a otra situación, que ¿cuál va a ser? Que existan los bienes en la República y obviamente está pidiendo una medida de colaboración, de cooperación, ¿bien? Esto es muy común que suceda, sí, es muy común que suceda teniendo en cuenta la importancia que tiene cuando estamos hablando de bienes, de una medida previsional en cuanto a que se pueda pedir qué cosa de un bien. Un embargo, ¿no? La inhibición hacia una persona, ¿no? Porque dejó de... un embargo en el bien, un embargo podría ser también en materia de alimentos, en el sueldo, ¿bien? En la remuneración, en este caso, del demandado, ¿bien? Sí, este es el caso de un juez. ¿Va a cooperar o va a tener...? No, va a cooperar. Ah, no la jurisdicción exclusiva. No, ya salimos de la jurisdicción exclusiva. Hablamos de una medida de cooperación. Hablamos, en este caso, de las medidas provisionales. ¿Bien? El 2603 habla de medidas provisionales y cautelares. ¿Bien? En donde dice que los jueces argentinos van a tener competencia en estas medidas que se pueden llegar a tomar, en qué situación se van a poder llegar a tomar. ¿Bien? Después, en el inciso C dice cuando la sentencia dictada por un juez extranjero deba ser reconocida o ejecutada en la Argentina. Bien. Es lo que venimos hablando de la jurisdicción indirecta, ¿no? Acá habla de una medida provisional o cautelar en donde esa medida pide reconocimiento o ejecución en la Argentina. Viene la sentencia en Uruguay y pide reconocimiento o ejecución en la Argentina. ¿Bien? Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿qué medida puede llegar a tomar? Bueno, una medida cautelar, o como muy bien plantea acá, una medida provisional, medidas provisionales, ¿bien? Pide la inhibición de una persona humana en la Argentina, el juez uruguayo, ¿bien? Pide el embargo sobre un bien situado en la Argentina, ¿bien? Le está pidiendo, en este caso, el juez extranjero al juez argentino, ¿bien?
Después dice, el cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implica el compromiso de reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera pronunciada en el juicio principal. ¿Qué nos quiere decir en esta última parte? Que se le puede hacer cumplir las medidas Provisionales o cautelares. Claro, cautelar no quiere decir que reconozca la sentencia. Muy bien, exactamente. Acá no se va a poner en juego el tema de si se reconoce o no esa sentencia. Simplemente va a hacer que la reconozca o la ejecute. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que no va a resolver la cuestión de fondo, ¿bien? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando veamos el tema de la restitución de menores. ¿Qué va a pasar en la restitución de menores? Cuando uno inicia un juicio pidiendo la restitución de un menor, no está en discusión si tiene o no la guarda alguno de los progenitores. No está en discusión. Está en discusión si el menor regresa a su residencia habitual. Lo mismo acontece acá, es decir, está pidiendo una medida provisional o una medida cautelar el juez uruguayo, el juez argentino va a colaborar, va a cooperar a que se cumpla, pero no va a indicar si está bien o no, esa sentencia extranjera, ¿bien? Y es ahí donde entra el marco de la cooperación en el marco de lo que es el derecho internacional privado. ¿Es importante la cooperación? Sí, se ve más que nada en lo que es la llamada jurisdicción indirecta, ¿bien? Porque tengan en cuenta una cosa, que lo que está planteando acá es esa cooperación entre estados, ¿bien? Porque viene una sentencia del otro estado y está pidiendo que se cumpla esa medida provisional o esa medida cautelar, bien, que ya habíamos puesto en el ejemplo, que podría ser la inhibición de una persona humana o puede ser el embargo de un bien, en este caso situado en la Argentina, ¿bien? Bueno, el artículo 2600... refiere al domicilio o residencia habitual del demandado. Excepto disposición particular, las acciones personales deben interponerse ante los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Bueno, acá hace una cuestión fundamental, ¿bien? Refiere a las acciones personales, ¿bien? Que podrían ser ¿cuáles? Un juicio de alimentos, ¿bien? Un juicio, por ejemplo, relacionado a la responsabilidad parental, ¿bien? Un juicio, por ejemplo, referido al régimen de comunicación, llamado antes régimen de visita, ¿bien? Y que se lo va a notificar en el domicilio o residencia habitual del demandado, ¿bien? Establece como una regla, ¿bien? En materia de jurisdicción. Como verán, en todas estas, en el análisis de todos estos artículos nos va indicando cómo se va estableciendo esa regla de jurisdicción, ya sea en el 2601 que hemos planteado el tema de la competencia, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta el juez argentino al momento de suscitarse un conflicto privatista multinacional? Y obviamente planteándonos en el artículo 2609, ¿no? ¿Cuál va a ser la jurisdicción exclusiva? ¿Y en qué caso va a ser la jurisdicción exclusiva? ¿Bien? Y planteándonos también en el artículo 2603 en cuanto a las medidas provisionales y cautelares, ¿qué va a tener en cuenta el juez argentino al momento de que venga una medida cautelar de otro estado? ¿Y en qué casos va a poder intervenir? Y cerramos con el 2608 en cuanto a la importancia que tiene en lo que refiere al carácter personal, cuándo se va a poner en juego el tema de la jurisdicción del domicilio o residencia habitual del demandado. Bien. Sin dejar de lado el tema del 2601, en el cual habilita el Código Civil y Comercial de la Nación el tema de la que es llamada la prórroga de jurisdicción. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Recuerdo, la próxima clase la doctora va a dar el tema de métodos. Bien. Y bueno, si no hay ninguna duda, síganme. Entonces, en el 2601, la jerarquía es tratados internacionales. Sí. La prórroga. No. Las jerarquías son sí o sí los convenios o tratados. ¿Bien?
La prórroga refiere a que tiene la posibilidad siempre y cuando no exista un acuerdo entre partes. ¿Bien? Si hay acuerdo de partes, se va a regir por lo que rigen las partes. ¿Bien? Gracias. No, no.